Gracias una vez más al rector Tamarit por brindarnos este lugar que es de todos los juninenses y de toda la región, porque la UNOVA es de todos nosotros. Soy hijo de un ferroviario que trabajando en la sección patio manejaba las grúas de ese lugar y cumplió 40 años de labor en los talleres ferroviarios de Junín. Por tal motivo en mi sangre corre sangre ferroviaria y quiso el destino que la escuela técnica en la cual me formé desde el año 70 hasta el año 75, por ser hijo de un ferroviario y por superar los 8,50 de promedio anual, la Unión Ferroviaria me becó durante los 6 años de estudio. Por tal motivo, tuvo que ver el tema social en esa época donde se premiaba la capacidad y la calidad educativa. No era para todos. Había que esforzarse en mantener una nota y para mantener ese promedio había un apoyo económico que me permitió poder comprar una bibliografía que para la época era realmente un lujo, como hablar de la escuela del técnico electromecánico, hablar de un Hugh, hablar de un Double, o hablar de la caja de compases, que era imposible a lo mejor para un operario poder comprársela a su hijo. Me lo posibilitó la Unión Ferroviaria y por ser mi papá ferroviario. Pero vengo a hablar un poco de la historia, porque en 1886 era octubre y un grupo menor de 6, 9 personas comenzaron con los talleres ferroviarios de Junín. Comienzan muy lentamente con esa expansión de la mano de los ingleses, esa red troncal que se iba a extender por todo el territorio argentino, ese famoso caballo de hierro que generó la conquista del oeste americano. Y en nuestra ciudad, específicamente en la década del 20, se superó los 1.600 operarios. Y al mismo tiempo, por pedido de los vecinos, se creaba la Escuela de Artes y Oficios de la Nación. Esa escuela que, como Oscar explicó, después se llamó Escuela Industrial, después se llamó ENET, y hoy se llama Escuela de Educación Secundaria Técnica número 1, y que lleva su nombre en homenaje a un chivilcoyano, al doctor Antonio Bermejo, que era el ministro de culto cuando en el comienzo del siglo XX se crea la primera Escuela Industrial de la Nación, que fue en 1898, y tuvo como primer director al ingeniero Otto Krause. De ahí que honrosamente en 1940 nosotros tenemos como padrino de la institución el señero nombre de este jurisconsulto vecino llamado Antonio Bermejo. Y a partir de 1924, con la escuela técnica y en los años subsiguientes, comienza un intercambio permanente entre los talleres ferroviarios y la Escuela Industrial de la Nación. Porque hoy nos conocen, aunque tenemos otra denominación y pertenecemos al gobierno de la provincia de Buenos Aires, todos nos conocen como el Colegio Industrial. Y somos el Colegio Industrial. Y sabemos lo que significa en sus 91 años de historia y cómo fue acompañando el proceso cuando esa mano de obra calificada entraba como aprendiz en los talleres ferroviarios de Junín, cuando en la década del 50 superaron o se acercaron a los 5.000 operarios. Los años hicieron que nuestros alumnos o egresados hicieran carrera dentro de ese ferrocarril, llegando muchos de ellos a ser jefes de los mismos, pero al mismo tiempo, en un proceso de retroalimentación, esos jefes de talleres, técnicos o ingenieros, volvieron a la escuela, ¿no es así, Heride Rinaldi?, para volver a mostrar sus conocimientos y entregarle a la juventud lo que iban aprendiendo a través de los talleres. En los 90, cuando se produce la decadencia del sistema productivo argentino,
que generó el ocaso de nuestros talleres y de nuestro ferrocarril, que gracias a Dios hoy, aunque dice el doctor Tamarit y tiene razón, que no podemos ser nostálgicos y vivir la realidad, y estamos con un viento de cola que nos va a posibilitar que nuevamente estos talleres ya estatizados tengan otra vez los 5.000 hombres que supieron tener hace 60 o 70 años atrás. Pero van a ir acompañados indisolublemente por la escuela industrial. Porque esos docentes que volvían del ferrocarril con la tecnología de punta que el ferrocarril tenía, lo volcaban en la escuela. Y yo tuve el honor de ser alumno, compañero y director de muchos de ellos. Y me enorgullezco de cómo me han sabido alimentarme con la historia, con el presente y con el futuro. Y llegó la época complicada de los 90. Desaparecían los talleres, quedó un minúsculo grupo de hombres con Pedro Rodríguez a la cabeza y la escuela técnica comienza a languidecer. Hay un ilustre que considera que con 3 años de carrera se podía formar un técnico y pasamos a tener inquilinos como alumnos de otras escuelas en una reforma educativa que realmente había fracasado rotundamente en España y por supuesto también fracasó en Argentina, fracasó en la provincia de Buenos Aires. Pero la escuela técnica tuvo la visión de que el grupo de gente, embuidos con esa misma filosofía de los viejos ferroviarios y de los viejos técnicos, le permitieron a este director ser creíble. Y decíamos una cosa que nos pedían, pero para adentro hicimos otra cosa. Y la escuela fue desobediente, pero cuando a partir del 2003 aparece la Ley de Educación Técnica Profesional, primer país en el mundo que tiene una ley de educación técnica antes que una ley nacional de educación. Que tiene un nombre y apellido. Y yo no hablo de ideologías, hablo de lo que conozco. Fue el expresidente Néstor Kirchner y su ministro de Educación, Daniel Firmus. Y a partir de allí, aquellos directores de escuelas técnicas, de formación profesional o agrarias, cuyos equipos lo escucharon y quisieron trabajar, pudieron hacer proyectos educativos y logramos un viento de cola con una inversión superior a los 2,5 millones de pesos, porque la Escuela Técnica de Junín trabajó y trabaja. Y hoy estamos siendo la escuela, y a ustedes les puede parecer como pedante que diga lo que voy a decir, una de las escuelas mejores equipadas técnicamente del país. Y esto lo hicimos los juninenses, porque creímos en una ley que nos amparaba, en una legislación que nos acompañaba. Y también el ministro de Educación Oporto firma a esa pequeña cooperativa que comandaba Pedro Rodríguez un acuerdo de cooperación con la escuela técnica. Y estábamos solos o prácticamente solos en el mundo, porque eso iba a pasar a ser un gran complejo inmobiliario. La escuela, con los elementos que tenía, y Pedro con su gente y lo que podía, nos unimos, nos amalgamamos y empezamos a un trabajo de cooperación mutua, donde nosotros capacitábamos, le hacíamos los trabajos que ellos no podían, nuestros chicos hacían las prácticas y las hacen, porque en la actual cooperativa las prácticas profesionalizantes de nuestros alumnos de 7º año de electromecánica se hacen en la cooperativa Talleres Junín. Y también, ¿qué ocurrió? Que hubo material ferroviario que pasó a ser, en carácter de prestatario, material didáctico de nuestra escuela. Bibliografía, elementos de laboratorio, elementos de ultrasonido, equipos, por ejemplo, para fundición de bronce, que hoy están al resguardo de esta escuela, pero que son propiedad de la cooperativa, de los talleres y del pueblo de Junín. Creemos que estamos en el momento oportuno para que Junín siga y vuelva a ser orgullo sus talleres como es orgullo